Hay tumbas que son silencio y hay tumbas que siguen gritando. 6 sepulcros mencionados en la Biblia que hoy todavía levantan muros, encienden odio, atraen soldados y provocan guerra. No porque los muertos tengan poder, sino porque lo que está enterrado ahí no es solo un cuerpo, es una promesa. Hoy vamos a caminar por 6 lugares sagrados que nunca tuvieron paz. Verás dónde están, por qué siguen siendo disputados y, lo más inquietante de todo, como la Biblia lo anunció desde el principio. Porque en esta historia el pasado no terminó, solo cambió de forma. Primera tumba. Hoy, en Hebrón, una de las ciudades más vigiladas de Medio Oriente, soldados armados controlan accesos, cámaras observan cada movimiento y muros dividen un mismo edificio en zonas separadas. Dentro de ese lugar, judíos y musulmanes oran a pocos metros de distancia sin poder cruzar una línea invisible. No es una base militar. No es un centro político. Es una tumba. Un sepulcro mencionado en la Biblia que, 4000 años después, sigue siendo motivo de tensión constante. Para entender por qué este lugar nunca tuvo paz, hay que volver al origen. Todo comenzó con un funeral. Sara tenía 127 años cuando murió en Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham estaba con ella. El mismo hombre que había salido de su tierra obedeciendo una promesa, que había cruzado desiertos confiando en una palabra que no veía cumplida, ahora enfrentaba una realidad inmediata. No tenía donde enterrar a su esposa. A pesar de su riqueza, a pesar de sus rebaños y posesiones, no era dueño de un solo metro de aquella tierra. Era extranjero. Forastero. La promesa hablaba del futuro, pero la muerte exigía una respuesta en el presente. Abraham se presentó ante los hijos de Et y dijo algo que definió su situación para siempre: necesitaba una propiedad para sepultura. No un favor. No un préstamo. Una posesión real. Su elección no fue al azar. Tenía un lugar específico en mente, la cueva de Macpela. Y no solo la cueva, sino el campo completo que la rodeaba. Escritura pública. Pago total. Testigos presentes. Cuando el precio fue mencionado, 400 siclos de plata, Abraham no negoció. Pesó la plata delante de todos y cerró la transacción. Ese acto convirtió un funeral en algo más grande, el primer pedazo concreto de la tierra prometida. Sara fue sepultada allí. Años después, Abraham también. Luego Isaac y Rebeca. Después Jacob y Lea. 6 cuerpos en una misma cueva. 3 generaciones de promesa enterradas en un mismo punto. Lo que comenzó como descanso familiar se transformó en un símbolo de herencia. Y donde hay herencia bíblica, la disputa no tarda en aparecer. Hoy, esa cueva sigue siendo reclamada por diferentes pueblos y religiones. El edificio que la cubre está dividido físicamente. Los espacios de oración están separados. La vigilancia nunca se retira. La tumba que nació de una promesa nunca conoció la tranquilidad. Porque desde el primer entierro, la Biblia dejó una señal clara: cuando una promesa de Dios se ancla a la tierra, el conflicto no se disuelve con el tiempo. Se intensifica. Segunda tumba. Hoy, a la entrada de Belén, un muro de concreto de varios metros de altura encierra una tumba bíblica. El acceso está controlado por soldados. Cámaras vigilan cada ángulo. Del lado israelí, peregrinos pueden acercarse bajo estrictas medidas de seguridad. Del lado palestino, comunidades enteras quedaron separadas de un lugar que por generaciones fue parte de su entorno cotidiano. No se trata de un puesto militar ni de una frontera oficial. Es una sepultura. Y su nombre aparece en el Génesis. Esa tumba pertenece a Raquel. Para comprender por qué un sepulcro provoca tanta tensión, hay que retroceder miles de años. Jacob viajaba con su familia desde Betel hacia Efrata, la región que más tarde sería conocida como Belén. Raquel, la esposa más amada, estaba embarazada de su segundo hijo. El trayecto parecía común, pero el parto comenzó antes de llegar al destino. Fue difícil. El texto es breve y directo. Raquel estaba muriendo y lo sabía. En medio del dolor, dio nombre al niño, Benoni, hijo de mi dolor. Jacob, sosteniendo al recién nacido mientras veía apagarse la vida de la mujer que había amado por años, cambió el nombre. Benjamín, hijo de mi mano derecha. Del quebranto al honor. De la pérdida a la promesa. Raquel murió en el camino. No llegó a la cueva familiar de Macpela. No hubo negociación, ni escritura, ni campo comprado. Jacob no trasladó el cuerpo.
La sepultó allí mismo, donde cayó. Y levantó una columna de piedra sobre su tumba. La escritura deja un detalle inquietante: esa columna seguía en pie siglos después. La sepultura de Raquel quedó expuesta, visible, marcada junto al camino por donde pasarían generaciones enteras. Ese hecho lo cambió todo. Mientras Macpela se convirtió en herencia cerrada, la tumba de Raquel quedó abierta al tránsito de la historia. No protegida por una cueva, sino señalada en la superficie. El lugar se transformó en punto de memoria, de llanto y de peregrinación. Y con el paso del tiempo, también en punto de fricción. Hoy, la tumba de Raquel se encuentra en una de las zonas más tensas del conflicto moderno. Ha sido rodeada por muros, custodiada por fuerzas armadas y separada de la población que creció a su alrededor. Judíos acuden a orar pidiendo consuelo y fertilidad a la matriarca que murió dando a luz. Palestinos observan desde la distancia un lugar que quedó fuera de su alcance. El sitio ha sido escenario de enfrentamientos, restricciones y vigilancia permanente. Raquel murió fuera del lugar prometido, y su tumba quedó atrapada en una tierra disputada. No es un accidente histórico. Es parte del mismo patrón. Cuando la promesa queda incompleta, la tensión permanece abierta. El sepulcro que nació del dolor se convirtió en frontera. Y la mujer cuyo nombre significa oveja terminó siendo una de las tumbas más custodiadas y divididas de toda la región. Una vez más, la Biblia no romantiza el final. Muestra que incluso el amor, cuando se cruza con promesa y territorio, no garantiza descanso. La tumba de Raquel sigue en pie, no como símbolo de paz, sino como señal de que la historia aún no cerró ese capítulo. Tercera tumba. Hoy, en la ciudad de Nablus, conocida en la Biblia como Siquem, una pequeña estructura blanca es custodiada solo en horarios específicos y bajo escolta militar. El acceso se realiza de madrugada. Convoyes armados entran, permanecen pocos minutos y se retiran antes del amanecer. El lugar ha sido incendiado, vandalizado y reconstruido varias veces. No es un objetivo estratégico. No es un centro de poder. Es una tumba. Y pertenece a un hombre que murió lejos de allí, hace 4000 años. Ese hombre fue José. Para entender por qué sus restos siguen siendo motivo de tensión, hay que volver a Egipto. José murió a los 110 años, después de una vida marcada por giros extremos. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado injustamente, encarcelado durante años y luego elevado al segundo puesto más alto del imperio más poderoso de su tiempo. Murió rodeado de honra, autoridad y estabilidad. Pero cuando la muerte se acercó, no pensó en el lugar donde vivía, sino en el lugar que aún no había sido ocupado. José hizo jurar a los hijos de Israel que no dejarían sus huesos en Egipto. No pidió un monumento. No pidió una tumba inmediata. Pidió algo incómodo, que sus restos fueran trasladados cuando Dios cumpliera la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. Murió, fue embalsamado según la costumbre egipcia y colocado en un ataúd. No fue enterrado. Fue guardado. Esperando. Pasaron siglos. Israel creció, fue esclavizado y olvidó casi todo de su pasado libre. Faraones se sucedieron. El nombre de José desapareció de la memoria egipcia. Pero sus huesos permanecieron. Silenciosos. Invisibles. Como una promesa encapsulada en medio de la opresión. Y cuando llegó la noche del Éxodo, cuando una nación entera salió huyendo, alguien recordó el juramento. En medio del caos, Moisés cargó consigo un ataúd antiguo. Esos huesos cruzaron el Mar Rojo. Viajaron por el desierto durante 40 años. Acompañaron a una generación que murió sin entrar en la tierra prometida. Vieron caer a Moisés, a Aarón, a Miriam. Y siguieron avanzando hasta que, finalmente, bajo el liderazgo de Josué, fueron sepultados en Siquem, en una parcela comprada siglos antes por Jacob. 400 años después de morir, José fue enterrado en la tierra prometida. Pero el descanso nunca fue completo. Hoy, la tumba de José se encuentra en una de las zonas más volátiles de Cisjordania. Es reclamada por judíos, ubicada en territorio administrado por palestinos y rodeada de tensión permanente. Ha sido atacada en repetidas ocasiones. Pintada, quemada, restaurada y nuevamente dañada. Las visitas se realizan bajo protección armada porque el lugar nunca está completamente en calma. José pidió que sus huesos regresaran a la tierra prometida, y así fue. Pero la promesa cumplida no eliminó la disputa. Al contrario, la fijó en un punto concreto del mapa.
La tumba que nació de la esperanza se convirtió en otro foco de conflicto. Una vez más, la Biblia mostró que incluso cuando la promesa se cumple, la tierra sigue siendo escenario de lucha. 3 tumbas. 3 historias distintas. Un mismo resultado, ninguna logró descanso verdadero. Y la siguiente no pertenece a un soñador ni a un extranjero, sino a un rey que conquistó una ciudad y la convirtió en capital. Un hombre que unificó una nación, pero cuyo sepulcro terminó envuelto en incertidumbre. 4ª tumba. Hoy, en Jerusalén, uno de los puntos más disputados del planeta, miles de personas caminan cada día por un complejo religioso donde conviven tensión, vigilancia y devoción. En un mismo edificio se superponen sinagoga, iglesia y espacios islámicos. Soldados controlan accesos. Cámaras observan cada movimiento. El lugar es venerado como la tumba del rey David, aunque nadie puede afirmar con certeza que su cuerpo esté allí. Y aún así, la disputa no disminuye. Al contrario, se intensifica. David fue el rey que unificó Israel, conquistó Jerusalén y estableció una dinastía que la Biblia llama eterna. Reinó 40 años, gobernó con autoridad y murió anciano, lleno de días. Las escrituras dicen que fue sepultado en la ciudad de David. Esa frase, aparentemente clara, se convirtió en una de las más problemáticas de toda la arqueología bíblica. Porque la ciudad de David no es el monte Sión donde hoy se venera su tumba, sino una colina distinta, ubicada al sur del monte del templo, hoy cubierta por construcciones modernas. La tradición que identifica el monte Sión como su sepulcro surgió siglos después, cuando Jerusalén ya había sido conquistada, destruida y reconstruida múltiples veces. Antes de ese periodo, no existe registro que confirme esa ubicación. Excavaciones en la zona original de la ciudad de David han revelado túneles, murallas y estructuras monumentales de su época, pero ninguna tumba real claramente identificada. Algunos creen que los sepulcros fueron saqueados durante invasiones antiguas. Otros sostienen que permanecen ocultos bajo capas imposibles de excavar. Lo que sí es evidente es que la tumba de David, real o simbólica, quedó atrapada en el corazón del conflicto moderno. 3 religiones reclaman conexión con su figura. 3 narrativas se superponen sobre el mismo espacio. El lugar se volvió sagrado no por certeza histórica, sino por devoción acumulada. Y cuando la devoción se mezcla con identidad y territorio, la tensión se vuelve permanente. David soñó con una ciudad de paz. Jerusalén significa ciudad de paz. Sin embargo, 3000 años después, su nombre está ligado a una de las capitales más disputadas del mundo. El rey que estableció el trono dejó una herencia que sigue siendo reclamada con fervor. Su descanso final nunca quedó libre de controversia. Incluso en la muerte, la promesa que cargó siguió generando división. La tumba de David muestra que no todas las disputas nacen de certezas. Algunas nacen de ausencias. De lugares que no pueden señalarse con precisión. Y cuando la historia deja vacíos, la lucha por llenarlos se vuelve feroz. Una vez más, la Biblia deja ver el mismo patrón, donde la promesa tocó la tierra, el conflicto encontró un punto para permanecer. Hasta ahora, patriarcas, una matriarca y un soñador. Ahora, un rey. Falta una figura más. No un gobernante ni un heredero, sino la voz que ungió reyes y habló en nombre de Dios cuando Israel aún no tenía trono. Y su tumba tampoco escapó a la disputa. 5ª tumba. Hoy, en una colina estratégica al norte de Jerusalén, un complejo religioso dividido domina el paisaje. El lugar está bajo vigilancia constante. En su interior conviven una sinagoga y una mezquita, separadas por niveles y horarios. Desde lo alto se observan barrios, carreteras y puntos de control. No es solo un mirador. Es un sitio sagrado disputado. Y según la tradición más antigua, ahí fue sepultado el profeta Samuel. Samuel no fue rey, pero ungió a los 2 primeros. No gobernó desde un trono, pero habló con autoridad sobre quienes lo ocuparían. Escuchó la voz de Dios cuando aún era niño y la transmitió al pueblo durante toda su vida. Fue el último juez y el profeta que marcó la transición hacia la monarquía. Cuando murió, la escritura registra un detalle que revela su impacto: todo Israel se congregó para llorarlo. No fue un luto local. Fue nacional. El texto dice que Samuel fue sepultado en su casa, en Ramá, la ciudad donde había nacido y vivido. Esa frase, simple en apariencia, se volvió problemática con el paso del tiempo. Ramá dejó de ser un punto claro en el mapa. Varias ubicaciones reclaman ser la Ramá bíblica.
Entre ellas, la colina conocida hoy como Nabi Samuil, cuyo nombre en árabe conserva la memoria del profeta. La identificación no es absoluta, pero la devoción se impuso a la incertidumbre. A lo largo de los siglos, el lugar fue transformado una y otra vez. Los cruzados construyeron una iglesia creyendo honrar la tumba del profeta. Más tarde, el edificio fue convertido en mezquita. Con el tiempo, judíos también comenzaron a venerarlo. Hoy, el complejo refleja capas de historia superpuestas, cada una dejando su marca. La colina se convirtió en un punto de fricción no solo por lo que guarda, sino por lo que representa. La tumba atribuida a Samuel quedó atrapada entre fe y falta de evidencia definitiva. No hay pruebas arqueológicas concluyentes que confirmen su ubicación exacta. Pero la ausencia de certeza no disminuyó la devoción. La intensificó. Peregrinos suben, oran y reclaman conexión espiritual con el profeta que escuchó a Dios. Y, como en los otros casos, donde la promesa y la identidad se mezclan con territorio, la tensión no desaparece. Samuel ungió reyes, confrontó monarcas y guió a Israel en uno de sus momentos más frágiles. Murió en su tierra, pero su descanso quedó envuelto en ambigüedad. La colina que lleva su nombre es hoy un lugar vigilado, dividido y disputado. Una vez más, la historia bíblica no se cerró con la muerte del protagonista. Continúa influyendo en el presente. Con esta tumba, el patrón se refuerza. Patriarcas, una matriarca, un soñador, un rey y un profeta. 5 figuras centrales de la fe bíblica. 5 sepulcros ligados a promesas. 5 lugares donde la paz nunca se estableció por completo. Falta uno. El último no está rodeado por muros ni custodiado por soldados. No recibe peregrinos. No aparece en mapas ni en guías religiosas. Y precisamente por eso, su historia es la más inquietante de todas. Sexta tumba. Hoy, a diferencia de todas las anteriores, hay una tumba bíblica que no está rodeada de muros, no es vigilada por soldados y no divide comunidades. No hay peregrinaciones, no hay horarios restringidos, no hay cámaras apuntando a una estructura sagrada. De hecho, nadie puede señalarla en un mapa. No porque haya sido destruida, sino porque nunca fue revelada. Esa tumba pertenece a Moisés. Moisés no fue un patriarca errante ni un rey establecido. Fue el libertador. El hombre que enfrentó a Faraón, condujo a una nación fuera de la esclavitud y habló con Dios cara a cara. Recibió la ley, intercedió por un pueblo rebelde y cargó durante décadas una promesa que él mismo no disfrutaría. Y cuando llegó el final, la escritura narra su muerte con una sobriedad inquietante. Moisés subió al monte Nebo, contempló la tierra prometida desde lejos y allí murió. No entró. No tomó posesión. No dejó herencia territorial. Entonces ocurre algo único en toda la Biblia, Dios mismo lo sepultó. No delegó la tarea. No permitió testigos. No dejó señal visible. El texto afirma que nadie conoce el lugar de su tumba hasta hoy. No hay cueva, no hay monumento, no hay tradición que pueda ser disputada. El líder más grande de Israel fue enterrado en secreto. Ese detalle cambia todo. Mientras las otras tumbas quedaron ancladas a la tierra y se transformaron en puntos de conflicto, la de Moisés fue retirada del escenario. No pudo convertirse en bandera, ni en frontera, ni en símbolo territorial. No fue apropiada por ninguna nación, ni reclamada por ninguna religión. Su ausencia evitó la disputa. Donde no hay lugar que reclamar, no hay guerra que sostener. La tumba invisible de Moisés no es un descuido narrativo. Es una decisión. La Biblia muestra que cuando la promesa no se fija a un punto geográfico, el conflicto no encuentra dónde arraigarse. Moisés llevó al pueblo hasta el límite, pero no dejó un sepulcro que pudiera ser convertido en centro de tensión. Su historia cierra el patrón que venimos observando desde el principio. 5 tumbas visibles, 5 lugares disputados. Una tumba oculta, ningún conflicto. La diferencia no está en la importancia del personaje, sino en la relación entre promesa y territorio. Moisés cargó la promesa, pero no la ancló a la tierra con su cuerpo. Y eso marcó una excepción en medio de una historia llena de disputas. Con esta última tumba, el recorrido queda completo. No como una lista cerrada, sino como una revelación progresiva. La Biblia no dejó estos detalles al azar. Mostró, desde Génesis hasta Deuteronomio, que la herencia prometida tendría un costo, que la fe no estaría separada de la lucha y que incluso la muerte no pondría fin a la tensión cuando la promesa quedara ligada a la tierra.
Ahora todo encaja. Las tumbas que siguen provocando guerra no lo hacen por los cuerpos que guardan, sino por lo que representan. Y la única que no provoca conflicto es precisamente aquella que nadie puede reclamar. Después de recorrer estas 6 tumbas, algo queda claro: el conflicto no nació en la modernidad. No empezó con mapas recientes ni con decisiones políticas actuales. La tensión ya estaba presente desde el momento en que la promesa tocó la tierra. La Biblia nunca ocultó ese detalle. Desde el principio mostró que la herencia no sería solo espiritual, sino concreta, localizada, visible. Y cuando algo sagrado se fija en un territorio, la historia deja de ser neutral. Estas tumbas no son ruinas inofensivas ni vestigios arqueológicos. Son marcas. Son puntos donde la fe, la identidad y la memoria se superponen. Cada sepulcro que mencionamos fue el resultado de una decisión tomada en un momento específico: un funeral, una compra, un juramento, una sepultura improvisada, un traslado de huesos, un entierro oculto. Ninguno de esos actos parecía destinado a cambiar el curso de la historia. Y sin embargo, todos lo hicieron. Abraham no buscaba conflicto cuando compró la cueva de Macpela. Solo quería enterrar a su esposa. Jacob no pretendía crear una frontera cuando sepultó a Raquel junto al camino. José no imaginó tensión militar cuando pidió que sus huesos regresaran a la tierra prometida. David no pensó en disputas futuras cuando estableció su capital. Samuel no dejó instrucciones para que su tumba fuera reclamada por generaciones. Ninguno de ellos vio muros, soldados ni vigilancia. Pero todos dejaron algo más profundo: una señal de herencia. La Biblia presenta la tierra como escenario, no como adorno. Cada vez que la promesa se ancla a un lugar físico, ese lugar se vuelve significativo para más de una generación. Y cuando varias identidades reclaman significado sobre el mismo punto, la tensión se vuelve inevitable. No importa cuántos siglos pasen. El tiempo no diluye las promesas, solo las vuelve más disputadas. Lo inquietante no es que estas tumbas sigan provocando conflicto, sino que el patrón se repite con precisión. Donde el sepulcro fue visible, la disputa apareció. Donde el cuerpo quedó expuesto a la memoria colectiva, la lucha encontró un punto de apoyo. Y donde la tumba fue retirada del mapa, como en el caso de Moisés, el conflicto no tuvo donde asentarse. No es coincidencia. Es diseño narrativo. La escritura no glorifica la guerra, pero tampoco la niega. Muestra que la fe no se desarrolla en un vacío, sino en un mundo real, con tierra, límites y consecuencias. Las promesas no flotan en el aire. Caminan sobre suelo firme. Y ese suelo siempre será pisado por más de una generación. Quizá por eso estas historias siguen incomodando. Porque obligan a reconocer que la fe bíblica no fue abstracta. Fue encarnada. Territorial. Costosa. Cada tumba es un recordatorio de que la herencia no se recibe sin fricción y de que lo sagrado, cuando se mezcla con identidad colectiva, nunca queda aislado del conflicto humano. Estas tumbas siguen provocando guerra no porque los muertos reclamen algo, sino porque los vivos aún no resuelven lo que representan. No se lucha por huesos. Se lucha por significado. Por pertenencia. Por la interpretación de una promesa que sigue abierta. Y mientras esa promesa permanezca sin cierre definitivo, la tierra seguirá siendo disputada. Tal vez el verdadero descanso no dependa de dónde están enterrados estos personajes, sino de cómo entendemos la herencia que dejaron. Porque la Biblia advierte, una y otra vez, que toda promesa mal interpretada se convierte en motivo de división. Y toda herencia sin discernimiento termina siendo defendida con fuerza. Estas 6 tumbas no cuentan solo historias antiguas. Revelan una dinámica que sigue activa. Una dinámica que conecta fe, territorio y memoria de una manera que no se puede ignorar. La guerra no apareció de la nada. Creció alrededor de puntos específicos, marcados hace miles de años, cuando nadie imaginaba el peso que tendrían. Quizá por eso la Biblia no cierra este relato con una conclusión cómoda. No ofrece una solución rápida. Deja la historia abierta, obligando a cada generación a enfrentarse a la misma pregunta: ¿qué hacemos con lo que heredamos? Porque la promesa no desaparece con el tiempo. Se transforma en responsabilidad. Estas tumbas siguen en pie, visibles o invisibles, recordándonos que el pasado no quedó atrás. Cambió de forma, cambió de idioma, cambió de actores, pero sigue influyendo. Y mientras la tierra siga cargando promesas no resueltas, la historia continuará escribiéndose en el mismo escenario. No se trata solo de 6 sepulcros.
Se trata de entender por qué, después de tantos siglos, siguen importando. Y por qué, en silencio, siguen hablando.